Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es cargos no reconocidos en las tarjetas bancarias. Para hablar de este tema nos acompañan Isabel Cervantes, de Derecho de la Ibero, Josué Rodríguez, de Derecho de la UNAM, Carlos Amaya, de Derecho de La Salle, Paula Talavera, de Comunicación Política de la UNAM, Ana Laura Martínez, de Actuaría de la UNAM, Yonick Bello, de Psicología Social de la UAM, Aranza Rubio, de Ciencias Políticas de la UNAM. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. ¿Qué pasa cuando no reconocemos cargos a nuestras tarjetas de crédito o de débito, a pesar de que las compras fueron autorizadas con nuestro NIP? De eso hablaremos hoy. El asunto se trata de dos tarjetavientes que desconocieron cargos a sus tarjetas que fueron autorizadas por medio de su NIP. Los dos asuntos fueron resueltos por diferentes tribunales y alcanzaron distintas conclusiones. Por un lado, un tribunal colegiado resolvió que el cliente debía probar que el sistema bancario para firmas electrónicas no era confiable. Por el contrario, otro tribunal colegiado dijo que tenía que ser el banco quien probara que había sido el cliente quien realizó las compras. Ante esta contradicción, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte resolvió que al ser los bancos quienes deben de implementar medidas de seguridad para verificar los montos de los cargos, el uso de las tarjetas con chip y de los NIP, ellos cuentan con dispositivos y mecanismos que facilitan juntar pruebas. En ese sentido, las instituciones bancarias tienen que probar que no se vulneró el sistema durante la transacción y que tomó las medidas de seguridad necesarias. Y entonces el usuario tendrá que probar que no fue él quien realizó los cargos. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Disentir. Pues me gustaría empezar con un abogado alguien que estudie Derecho. Carlos, Claro. ¿nos podrías más o menos decir para ti qué es lo más importante de esta sentencia? Sí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este espacio, primeramente. Y pues para mí lo más importante de esta sentencia es la carga de la prueba, ¿no? Sobre qué parte, ¿no?, va a tener la carga de la prueba. Y a mi pensar hay algo en boga en la actualidad que se llama el dinamismo de la prueba, ¿no? Entonces, si bien uno es un particular o un causaviente, el otro es una institución crediticia. A mi pensar, tendrían que estar a la par en el momento de probar o quién tiene esa carga de la prueba. Y sobre la sentencia, bueno, yo difiero un poco, toda vez que pues, creo que un particular también podría demostrar fehacientemente cómo él no lleva a cabo dicho cargo que le están refiriendo, ¿no? De acuerdo. Entonces, para ti, o sea, de lo que entiendes de la sentencia, es que es el banco el que tiene que probar qué cosa. Tiene que probar sobre si realmente fue llevado a cabo dicho consentimiento por parte del particular o por parte del usuario sobre ese cargo que se le está haciendo o ese pago que se le está haciendo, ¿no? Y mi pensar es que el usuario es el que debería de probar más que el banco. ¿Por ¿no? qué? Si bien, o sea, en la ley o nos dice que podrían estar a la par, ¿no? A veces en la misma en tratados o en jurisprudencia encontramos diferentes criterios en donde dicen que incluso un banco podría actuar como una autoridad, ¿no? Entonces también a veces los mismos tribunales o los mismos juzgadores ponen en un estado de diferencia entre, entre el usuario y la institución crediticia. A mi pensar, y sigo corroborando, y ahorita pues como vayamos avanzando diré por qué tales como el Código de Comercio, como el Código Civil, te pueden dar cuenta o aspectos fehacientes en donde el mismo usuario podría tener los medios para acreditar que no fue. De acuerdo. Ok. Isabel, tomando en cuenta lo que acaba de decir Carlos, ¿tú estás de acuerdo con su opinión y con lo que dijo la Suprema Corte? Yo difiero un poco contigo, Carlos, y estoy bastante de acuerdo con lo que resolvió la Corte. La Corte lo que resolvió, en resumen, fue que si bien la carga de la prueba le corresponde a la persona que está negando el voucher,
también le corresponde al banco en un primer momento comprobar más bien que sus sistemas electrónicos son fiables. Entonces, sí estoy de acuerdo en eso, pero a la vez siento que yo me inclino un poco más a la postura del segundo tribunal, porque si bien una persona es responsable de los gastos que hace y de su tarjeta, este tema es bastante cotidiano y es bastante complicado, porque muchísimos, si no es que la gran mayoría, han sido víctimas de fraudes de tarjetas de crédito, y aunque tú mismo hayas puesto tu NIP, puedes haber sido víctima de un secuestro express. Entonces es todavía cargarle más la mano a la persona que sufrió esto, de tener que comprobarlo, de tener que ir a denunciar, de tener que ir a recabar todas las pruebas, o también el simple hecho de que ingresarlo en una página de internet, que se hagan los cargos automáticamente sin tu consentimiento, y ahí como compruebas que fue sin tu consentimiento. Claro, sí, en ese sentido creo que la Corte sí hace una acotación en cuanto a que, o sea, esta jurisprudencia solo aplica a cargos que se hagan de manera física en comercios, ¿no? Porque sí, justo lo que dices, cuando es un cargo electrónico, pues ¿cómo sabemos quién tenía la tarjeta en la mano? O de igual manera, vas al Oxxo, te compras unos chicles, el de al lado está viendo tu NIP, se lo aprende de memoria y ya valiste. Bueno, te asaltan afuera y ya valiste. Claro, sí, ese tipo de cosas sin duda nos pueden pasar a todos. Y, ¿por qué no, Arantxa, nos dices, o sea, ya tomando en cuenta que ya estamos arrancando con la conversación, ¿cuál es tu punto de vista? Si está bien o no que sea, pues que seamos nosotros, los usuarios, que tengamos que también recabar pruebas para demostrar que no hicimos nosotros un cargo a nuestra tarjeta. Pues como ciudadano considero que no, que debería ser el banco quien apruebe pues sí, quien aporte las pruebas, porque el ciudadano está poniendo su confianza en las instituciones bancarias, ¿no? Y entonces está poniendo confianza en los sistemas y más allá de eso en el Estado, y entonces en esta seguridad que tiene de usar su dinero de la manera que le plazca. De acuerdo. Y, por favor. Bueno, yo quiero comentar que considero que sería desproporcionado exigirle al usuario que él sea el que ofrezca las pruebas, debido a que no sabemos si fue víctima de una clonación o si fue, víctima de una clonación. El que tiene toda la infraestructura y todos los aparatos tecnológicos es el banco. Entonces, yo disiento mucho con mi compañero de que sea el usuario el que tenga que dar las pruebas, ya que él no tiene la infraestructura que sí tiene el banco. De acuerdo, creo que... Yo quisiera defender mi punto, ¿no? Obviamente. Claro. Y pues yo me iría hacia lo más esencial, ¿no? O sea, tú firmas un contrato, un convenio con el banco, ¿no? Y pues ambas partes tienen obligación, ¿no? Y en materia civil se desprende un derecho de resguardo. El derecho de resguardo será sobre la posesión, ¿no? Ya sea tal vez de tu misma tarjeta de crédito o tu tarjeta, ¿no? Y a mi pensar, por eso también el usuario tiene que probar, ¿no? Porque ese derecho de resguardo sobre la tarjeta o que te están dando, pues obviamente tiene una responsabilidad, ¿no? Claro, porque si no también podríamos caer en abusos, ¿no? Claramente. O sea, los usuarios podríamos decir, ay, qué fácil, yo cargo cosas a mi tarjeta y que después pues le digo al banco, yo no fui y tengo ya mi televisión en mi casa, pero que no me la cobren. Sí, por favor, Ana Laura. Por ahí, por ejemplo, sí solamente se están metiendo dos partes, ¿no? Lo que es el usuario y el banco. Pero ¿qué ocurre justamente en donde compras? Porque ahorita sí están estas dos partes, pero la institución o lugar donde compras también está obligado justamente a corroborar que la tarjeta que tú estás dando sea completamente tuya. Hay establecimientos en donde a lo mejor son cargos menores, ¿no? Son, no sé, 20 pesos. Agarra, metes, pones el NIP y como si nada. No te piden identificación. ¿Y qué es lo que estaba diciendo nuestra compañera? Simplemente el de atrás ya se lo prendió, trata de hacer justamente la compra 20 pesos, sí funciona, ahora sí me voy y me hago una compra más grande. Entonces ahí también hay una tercera parte que no está cumpliendo justamente con lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, lo que es corroborar justamente que la tarjeta sea de la persona. De acuerdo, yo soy... Bueno, precisamente en la sentencia de la Corte viene una parte donde
el Pleno les dice que el banco puede tomar más medidas de seguridad para asegurarse que es la persona que está haciendo esa compra. Como incluso menciona que puede venir en el voucher el nombre de la persona para que así el que está aceptando la tarjeta pueda pedir la identificación de la persona y así asegurarse que es fehacientemente ella la que está realizando la compra. Entonces, ese tipo de medidas son las que sugiere incluso que debe de tomar el banco para asegurarse que es la persona que está haciendo esa compra. Creo que creo que sí nos resuelve todas estas dudas la Corte, ¿no? O sea, al final nos dice, a ver, tu banco revisa que no se haya hackeado el sistema mientras se hizo la transacción y ya que estamos seguros que todo estaba en orden y que no hubo algo extraño, entonces, como decías tú, Carlos, pues ahora te toca a ti, usuario, demostrar que tú no estabas en ese lugar o que alguien más usó la tarjeta o cualquier otra situación, ¿no? Y bueno, retomando lo que habías dicho, Aranza, sobre la confianza que le damos a las instituciones, antes del programa, Johnny, tú me habías comentado este tema, ¿no? De cómo existe una confianza hacia las instituciones y tal vez si nos puedas platicar un poco más. Sí, bueno, hay un dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces, en este caso, yo comparto responsabilidad tanto un 50% para el banco y un 50% para el que es portador de la tarjeta, ¿no? El 7% es de la confianza del banco, es la seguridad que te brinda, el hecho de que desguarde tus datos, el que te ofrezca mayor seguridad, ¿no? Y en caso de que haya un robo, un extravío, el banco está obligado a respaldarte. Tú como decidiste formar parte de que te otorgaran la tarjeta, en este caso el banco está obligado a defenderte hasta cierto punto, ¿no? Y también tú como persona tienes derecho también de resguardar ciertas pertenencias, porque al fin y al cabo, después de que sales de un banco y el banco te otorga la tarjeta, entonces tú como persona tienes que tener cuidado lo máximo de saber en qué lugares pagas con la tarjeta, si ciertos lugares que compras en internet están certificados o registrados. Entonces, esa parte que te digo yo de la desconfianza hay a veces que de nuestra familia, los papás, nuestros hermanos mayores, ya tienen cierta tarjeta con cierto banco, pero ¿sabes qué? Me asaltaron, me bolsearon en el metro o camino a la casa, me robaron, ¿no? O simplemente me clonaron la tarjeta. ¿Y qué crees? Tuve una mala experiencia con el banco porque el banco se hizo como el tonto, no me ayudó y sabiendo que yo era el perjudicado y el banco pues, nulo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿sabes qué? Amigo, hermano, novio, lo que tú quieras, simplemente este banco no te da cierta seguridad. Entonces, ahí tú como persona dices, pues, no me conviene que cierto banco no me dé la seguridad. Entonces, yo te digo, hermano, ¿sabes qué? No te conviene tener tuve una mala experiencia con este banco, no te metas porque no te defiende. Entonces, ahí se hace un rumor y ahí pierde credibilidad el banco. Sí, sin duda. Sí, coincido. O sea, al final hay un interés por parte del banco de conservar sus clientes y eso pues también es la respuesta que les da cuando reportan algún cargo que no es reconocido por ellos mismos, ¿no? Paola, ¿ibas a decir Claro, algo? esto que hace alusión el compañero tiene que ver con la comunicación interpersonal que nosotros entablamos con las personas que conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también creo que pues desde mi perspectiva de comunicación, una cosa es lo que se resuelve en la corte y otra la forma en la que esa información se transmite a los usuarios. Entonces, en ese sentido, los bancos también deberían tener, el banco involucrado debería tener pues una postura más amigable hacia sus cuentavientes, ¿no? Porque precisamente lo que empieza a ocurrir es que, no, este banco me roban mi tarjeta y más en el momento en el que estamos pasando de tanta inseguridad, que es pues tristemente algo cotidiano, ¿no? Me robaron mi cartera, me clonaron la tarjeta. El banco sí debería pues tener una mayor disposición para actuar en este tipo de situaciones. Sí, y seguro los bancos deben de medir los riesgos y tal vez de eso nos puedas platicar un poco más, Ana Laura. Sí, bueno, de hecho, creo que todo banco lo que hace es justamente
ver cuál es el posible acto de fraude que puedan tener. Entonces, lo que ellos dicen, ¿sabes qué? Tengo justamente cierta reserva para, en tal caso de que esto suceda, pues yo no tener pérdidas. Pero en el caso del cliente, ¿cómo va a decir, ¿sabes qué? Me clonaron la tarjeta, ahora me piden pruebas. ¿Yo cuál es mi reserva? O sea, sí, la institución bancaria es una institución fuerte, tiene los medios, cosas por el estilo, como lo han estado mencionando, y justamente las personas igual muchas veces no están ni informadas, enteradas de qué hacer justamente en ese momento. Entonces, sí, el banco tiene cierta, o cualquier institución bancaria tiene esa parte que es la reserva ante posible fraude, pero el usuario, o sea, ahí no sé cómo podría entrar esta parte del derecho de decir, sabes que sí, el banco se puede amparar, o no estoy diciendo que las personas vayan a agarrar y vayan a decir, ay, sabes que, como estabas mencionando, voy a hacer compras, las voy a meter como, no, que no las reconozco, y ya, o sea, el banco sí lo tiene, pero tampoco se trata de eso, es justamente un acuerdo de fe de cada lado, como si fuera una especie de seguro, porque yo te estoy dando también una comisión de que tú me manejes el dinero y tú también me estás otorgando un servicio, ¿no? Sí, Pero, totalmente. no sé, me parece interesante que estamos poniendo, si no todos, algunos sí, el banco en la calidad de igual al usuario, ¿no? Y entonces, el banco es una cosa, pues en estos momentos de la historia, que es una cuestión hasta transnacional. Entonces, el poner el individuo frente al banco, pues me parece un poco distinto ponerlos en calidad de igual. Y entonces, argumentado tu punto a favor de que sí, o sea, el usuario mismo, como va a decir, ¿y yo qué tengo de respaldo para que se me trate de una manera justa? Claro, y creo que lo que está haciendo, o sea, bueno, todos nos damos cuenta de lo que están haciendo los bancos, es cada vez se amplían poco y poco, o sea, poco a poco se van ampliando las medidas de seguridad, ¿no? Y entonces, pues van recabando más datos de nosotros. Carlos, ¿sí? Sí, sobre eso de que están recabando más datos, pues también me gustaría tocar un tema, ¿no? De pues ese derecho a la intimidad de los usuarios también, ¿no? O sea, ¿cuántos requisitos nos vas a reunir o cuánto vas a vulnerar o perpetrar mi esfera, ¿no?, de intimidad para poder solamente otorgarme una tarjeta, ya sea de débito o de crédito, ¿no? Incluso existe una ley, como todos sabemos, de protección a datos personales en posesión de particulares, ¿no? Entonces, si bien no concuerdo que tal vez el banco tiene una disparidad, ¿no?, en igualdad de las partes, ¿no?, también creo que al usuario se le está perpetrando, ¿no? O sea, que me pidan una huella dactilar, una huella ocular, que me pidan mi comprobante de domicilio, algún aval o algo así. Pues bueno, ¿qué tanto me estás perpetrando en mi intimidad para solamente otorgarme, no sé, una tarjeta de débito? Pues también me preocupa esa parte, ¿no? Sí, es un punto muy importante. ¿Por qué no, regresando del corte, lo seguimos platicando? Porque creo que puede dar a mucha discusión. En unos minutos más estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre qué es lo que pasa cuando no reconocemos cargos a nuestras tarjetas. Y pues ya empezábamos a platicar de todas las medidas de seguridad que están tomando los bancos para evitar pues más clonaciones o cargos indebidos, ¿no? Y Carlos, tú habías dicho de cómo, bueno, mencionabas que pues ya nos empiezan a pedir la voz o incluso las huellas digitales. ¿Qué me dicen del celular? Isa, tú ibas a decir algo también. Sí, justo mientras más van fortaleciéndose las medidas de seguridad, más datos personales recaban. Y eso puede ser tanto bueno como malo. De entrada, como usuario, si yo tengo un gasto que no reconozco, puedo acudir al banco y decir, a ver, banco, tú sabes perfectamente mi comportamiento financiero, que eso ya lo saben. Saben perfectamente en qué gastas, cuánto gastas, cada cuánto. Y si hay algo que es inusual, por supuesto que puedes alegar la nulidad del voucher. Pero a la vez, ¿qué tanto es exponerte? ¿Qué tanto es entregar más información personal? Entonces es un tema complicado. Sí, ¿qué riesgos estamos tomando al abrir una cuenta y dar todos estos datos? Ana Laura. Bueno, es que sí, como por ejemplo, sí estoy de acuerdo que en eso de que cada vez te están pidiendo más y más datos, pero era lo que hace un momento les mencionaba, el hecho de que tengan tantos datos, ¿qué tan seguro también son, no sé, las bases de datos de los bancos o de donde tú entregas tu información?
porque sí el banco lo retiene, pero en muchas ocasiones personas como lo hacen, es increíble, no lo sé, porque se supone que el banco también tiene cierta seguridad al tenerlos y de repente ya sacaron tu teléfono de casa, ya sacaron tu teléfono de celular y empiezan a hacer llamadas. En un caso particular que conozco, empezaron a llamar a decir que justamente la tarjeta de crédito no se había pagado y que en tal caso se iban obviamente a cargar intereses y que si en ese momento querían hacer el cargo, o sea, de alguna tarjeta, jalar el monto para llevarlo a la tarjeta de crédito. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿cuántas personas dicen, mi banco no me va a marcar? Y de hecho, en algunas ocasiones los bancos te dicen, ¿sabes qué? Yo no te voy a pedir información por teléfono, vía correo electrónico o alguna cosa. Entonces, sí es ver de los dos lados si la información que te están pidiendo, una, sirve para justamente tener esa seguridad de que eres tú, y la otra es si el banco justamente lo va a tener con la misma seguridad con la que tú se lo diste. Porque sí se dan casos en los que ya empiezan a marcar, a hacerse pasar por el banco y te van sacando de alguna otra forma ese dinero. Es Sí, que sin duda. eso también tiene que ver con la cero educación financiera, entre muchas otras cosas que tenemos en México, ¿no? O sea, por un lado, la rapidez con la que vivimos y la cero educación financiera te llevan a que vas deprisa, de repente te entra una llamada a tu celular, en tu casa, y dices, ah, claro, si esto se puede resolver rápido así, lo haces, ¿no? E incluso, bueno, este problema del no reconocer ciertos cargos, pues claro que también tiene que ver con el todo el tiempo tener que cumplir un horario, ir de aquí a allá, hacer una pequeña compra en el Oxxo, hacer una pequeña compra acá. Y evidentemente el usuario está todo el tiempo pidiendo que las cosas se hagan con rapidez y que las cosas se solucionen. Y en ese sentido es cuando te agarran en tus 5 minutos y ya diste más de tus datos y ya aceptaste una tarjeta de crédito que no necesitas. Yo quisiera, por ejemplo, comentar aquí que difiere un poco con mi compañera, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese supuesto lo que yo me imagino es que hay una cesión de cartera vencida, ¿no? O sea, tú me estás diciendo, es que otra persona que externa al banco me está llamando o está teniendo mi información. Bueno, cuando firmamos a veces los contratos con las instituciones crediticias, pues realmente a veces, primero, o no los leemos bien o desconocemos los términos legales, ¿no? Entonces, en ese momento, pues tú puedes estar aceptando que tu banco pues ceda tu cartera, ceda esa cesión sobre tu tarjeta, ¿no? Y tengan otras personas acceso a esos datos personales que tienes, ¿no? Entonces, ¿estás diciendo que el banco tiene derecho a compartir mi teléfono para que me cobren por el banco? Sí, claro, claro. O sea, ¿Existe una sesión? que ocupe el nombre de una institución bancaria y que un fulano X me diga, oye, ¿sabes qué? Me debes 6,000 pesos porque, ¿qué crees? Te voy a meter intereses, evidentemente. Entonces, tú vas a confiar solamente por el hecho de que te digan el nombre cuando el banco, justamente cuando tú vas a una sucursal, te dicen, yo no te llamo por teléfono, yo no te mando correos. O sea, estás diciendo que el banco tiene el derecho a otorgar esos datos. Es que tienes que ver teóricamente tu contrato, porque tú en muchos contratos y más de instituciones bancarias, tú estás cediendo esa información. Tú estás diciendo y permitiendo que haya una interpelación de terceros. Se llama interpelación por terceros, ¿no? Entonces, esa interpelación por terceros es legalmente, ¿no? Es legal, pero obviamente muchos, ¿no?, usuarios de tarjetas o de instituciones crediticias no conocen esa sesión, ¿no? Entonces, al momento que tú estás aceptando y firmando tu contrato de apertura de crédito o simplemente para que se te otorgue una tarjeta, puedes estar también aceptando esa sesión. Entonces, ese es tal vez creo que, y confirmo aquí con mi compañera de comunicación, ¿no?, que diría que pues a veces la velocidad que en la actualidad que se maneja, pues cuando, por ejemplo, tú bajas una aplicación, ¿no?, pues nada más le pones que acepto y doy acceso a todas mis cookies, ¿no?, como se llama, a toda mi información, y obviamente no sabemos ni qué estamos aceptando. O sea, yo hasta personalmente me diría que cuando descargué WhatsApp no sé qué condiciones estoy aceptando, ¿no? Entonces, si nos ponemos con eso de la aplicación y ahora aquí con una institución, ¿no?, de crediticia, pues obviamente también es culpa del usuario no saber en qué términos y condiciones te estás obligando enfrente de ese. Bueno, y por ejemplo, ante la ley, ¿qué
el banco hasta dónde puede entregar tus datos. Es que Pues hasta donde tú, Depende. hasta donde tú permitas, ¿no? es que no estamos hablando solo del banco y el individuo, estaría perfecto, ¿no? Que tampoco. Claramente. Pero tenemos un marco legislativo atrás, tenemos el Estado atrás y pues obviamente el papel fundamental, fundador del Estado es la cuestión de la seguridad, ¿no? Entonces, pues no solo es como el banco y el individuo, sino también está toda esta cuestión de la ley de privacidad, de la ley de protección de tus datos y que pues se hagan las cosas de una manera relativamente justa, porque ya lo había mencionado, en cuestiones de poder no es lo mismo el banco al ciudadano que firma. Y entonces también ahí entra mucho esta cuestión de la educación financiera que el Estado ciertamente debería proporcionar en la educación. Pues sí, es interesante lo que dices, Aranza. Perdón, Jan. Creo que sí, estoy en la misma línea de la compañera, el decir que los mexicanos carecemos de educación financiera. Y lo ves desde que tú firmas un contrato, cuántas veces, o por experiencia, algunos compañeros, algunos familiares te dicen, lee las letras chiquitas. Pero en ese momento, en tu ambición, ya te queman las manos de, ¿sabes qué? Voy a tener mi primera tarjeta de crédito, te olvidas. Te olvidas completamente de leer paso por paso las letras chiquitas. Incluso hasta ahí puede decir, hagamos una broma, ¿sabes qué? Por ser del banco le donas tu órgano a tal persona. Y tú dijiste, sí, acepto, y tú ni en cuenta, ¿no? Sí, muchas veces es verdad que no leemos las letras chiquitas, ¿no? Y sí hay una obligación de nuestra parte de leerlas. Pero como regresando un poquito a la información que sí estamos dando y como, no sé si leyeron hace poco en las noticias, que decían que a partir de 2020 los bancos van a tener que pedir biométricos de todos los usuarios. No sé si les haga algo de ruido o no. Josué, ¿nos podrías compartir? Bueno, yo considero que sí es un poco riesgoso debido a que pues los ataques cibernéticos los vemos que ocurren en grandes empresas, pues también en bancos. Entonces, aquí el problema es que ¿cuál va a ser la garantía que el banco te va a dar de que tus datos van a estar seguros, que no va a haber problema de que tú compartas tus huellas dactilares o pues más sin fin de mecanismos de seguridad, cuando empresas grandes pues también son hackeadas, ¿no? Ese creo que es el riesgo, entonces pues Sí, es algo peligroso. Sí, como al final creo que aquí estamos de acuerdo en que sí podemos tratar de confiar en los bancos, les damos nuestros datos, pero también no podemos confiar en los hackers que están allá afuera y qué hacen, ¿no? Entonces, claro, también no sé qué tanto está dentro de nuestras manos este tipo de cosas, pero sin duda como los comentarios que se corren entre usuarios, ¿no? De qué banco sí me gusta, qué no, cuál me da un mejor servicio, cuál responde. Pues es que en ese sentido nos estamos enfrentando a un debate contemporáneo muy interesante, pues en el cual por un lado muchos pugnan por esta posmodernidad o como queramos llamarlo, de cada vez una rapidez o una velocidad mayor al poder hacer todas nuestras actividades cotidianas. La posibilidad que tenemos ahora de pagar cientos de cosas con nuestra huellita o a través de cualquier plataforma tecnológica, pero también están otros, ¿no? Los que se niegan a ese tipo de avances precisamente porque se ven en una situación mucho más vulnerable, no solo sus datos, sino otras consecuencias que pueda tener este tipo de avances tecnológicos, ¿no? Entonces yo no lo sé, particularmente me relaciono mucho con mi tío, que es como el doble o triple de mi edad, y él odia ese tipo de cosas, ¿no? O sea, él está negado siempre a comprar cosas por internet. En algún momento cuando me fui a intercambio fue de no, o sea, tu boleto lo vamos a comprar en la terminal porque así tiene que ser y porque le han clonado también su tarjeta. Entonces está esta eterna pugna entre aquellas personas que se sienten mucho más confiadas diciendo, ay, claro, o sea, lo puedo hacer aquí en mi teléfono, puedo comprar un boleto de avión, puedo comprar cualquier cosa,
pero ¿qué pasa cuando se ven vulnerados nuestros datos? Y cuando este tema de los ciberataques a mí es algo que me fascina. Claro, y también pensemos en otras situaciones, o sea, llevándolo a otros contextos, saliéndonos de los bancos. Por ejemplo, en las redes sociales y Facebook, toda la información que captura de nosotros, ¿no? O incluso, bueno, si quieren podemos hablar de lo que pasa, ¿no? O sea, o sea, en el caso de Facebook y de las redes sociales, que así como los bancos saben dónde gastamos y cómo nos llamamos y nuestro celular, pues en las redes sociales, conforme vamos compartiendo y la gente va compartiendo cosas de nosotros, se crea una red de información que después se vende y pues no sé, se vende también para manipular las elecciones de un país, no sé si les suene. Entonces, pues sí, creo que al final el uso de datos da mucho poder y puede crear, o sea, puede generar cosas positivas como negativas. Pero, o sea, regresando al mismo tema, Regina, o sea, era lo que les comentaba, o sea, el problema es el usuario que no tiene esa conciencia o esa cultura en la cual, pues obviamente, no, o sea, firmas sin saber qué estás firmando, aceptas en tu aplicación de sí, ya que se me descargue Facebook, que se me descargue la aplicación del banco, ¿no? Y sin saber a qué te estás obligando y a qué estás condicionando, permitiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, como le decía, o sea, tanto las aplicaciones como los bancos, tú puedes ceder que ellos puedan compartir libremente tus datos personales. ¿Por qué? Porque tú estás dando tu consentimiento. Y por consecuencia, pues ellos no tienen ninguna obligación, toda vez que tú estás consintiendo y expresando tu voluntad para que ellos transmitan o retransmitan ¿cómo se llama? Tus datos personales. Entonces, sería más bien culpa del usuario, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir eso. Yo creo que no es enteramente culpa del usuario, porque como decían mis compañeros, por supuesto que no hay cultura. O sea, cultura financiera. Ahorita que estaban hablando, yo nada más estaba pensando, no, qué espanto, mi banco tiene acceso a mi cara. Cuando hablo la aplicación, Sí, claro. tiene acceso a mi cara, sabe mi cara. Entonces, pero es algo que no lo piensas. Y menos los millones de personas, los millones de personas que están afuera, o sea... Pero, o sea... Aparte no es una relación proporcionada. O sea, es desproporcionado cargarle toda la culpa al usuario. Más bien, yo por eso estoy de acuerdo con lo que resolvió la Corte, que sí, en primera instancia, el banco tiene que asegurar que sus métodos son seguros, son fiables, y a la vez tiene que comprobar el usuario que no hizo los cargos. Porque es un descuido, a cualquier persona le puede pasar. Es más, como tú decías, descargas WhatsApp y no sabes a qué te estás obligando y no te interesa en el momento, tú solo quieres el servicio. Sí. Yonick, ¿ibas a decir algo? Siguiendo la línea de la falta de cultura en México, varias de los miles y millones de personas que tienen una tarjeta se olvidan de que no es dinero a tu favor el de una tarjeta de crédito. Al fin y al cabo es un préstamo que el banco te está haciendo. Y como todo préstamo, tienes que liquidar, tienes que pagar. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿qué precio tengo que pagar yo como tarjeta ambiente para que un banco me ceda el beneficio de darme una tarjeta de crédito? Lo hemos dicho, te checan buro de crédito, domicilio, huellas dactilares, todo. Hasta al fin y al cabo, el banco sabe todo de ti. Creo que hasta tu papá sabe menos que el banco de ti. Entonces, completamente sabe dónde compras, cuáles son tus compras al mes, al día, dirección, o sea, te da todo, ¿no? Te da todo donde lo compraste, la hora, casi te da hasta el nombre de la señorita que te atendió en la tienda, ¿no? Entonces, ese es el precio que tú tienes que pagar, pero a la vez es una espada de doble filo, porque esa seguridad pues, a la vez te acobija, ¿no? Porque tú como tarjeta ambiente dices, está bien, es válido que mi banco tenga esos datos porque yo me siento seguro, pero a la vez me siento expuesto porque hay personas fuera de esa relación entre el usuario y el banco, que hay personas que se aprovechan. O sea, está bien, el banco te asegura o te confirma una seguridad, pero no sabes qué tan fiable es que ese banco resguarde esa información. Ay, no, y yo me permitiría ir más allá, ¿no? O sea, ya en esta relación entre nuestras tarjetas de crédito y nuestras aplicaciones, pues incluso puedes saber, o sea, dónde viajas, ¿no? Porque si fácilmente pago mi Uber para ir al trabajo todos los días, pues por dónde me muevo, precisamente cuáles son las compras que hago en línea. Entonces, retomando un poco lo que tú ponías sobre la mesa,
yo sí reflexiono mucho sobre la importancia de la información en nuestra era y que es algo que un profesor de comunicación es un tema que le apasiona, porque es cierto, el insumo más importante de nuestros tiempos es la información. Lo que tú das y todas estas cosas que nos aparecen en Facebook, ¿no? De, "Ay, juega este jueguito y listo, ¿no? Nada más nos estás dando tu nombre y tal", pero no es gratis. Algo están obteniendo a cambio. Entonces, la información es algo muy importante en nuestra época, todos los datos que damos, todo lo que se encuentra en el Big Data. Y creo que no hay forma ya de escapar a ello. O sea, el Big Data existe y todo el tiempo y todos los días y a cada segundo se hace más grande y se transforma y la tecnología avanza a pasos agigantados. No podemos escapar de ello, pero sí es necesaria no solo una cultura financiera dentro de nuestra sociedad mexicana, sino en todo esto, en reflexionar los datos que damos, cómo los damos y para qué usamos las aplicaciones. Pero incluso muchas veces se disfrazan. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que en la última semana está muy de moda que existe una plataforma, un test para conocer tus posturas políticas. Y entonces, justo lo que acabas de decir, se venden a partidos políticos para que la campaña que te salga en Facebook sea directamente atinada a ti. Entonces, pues sí, muchas de estos jueguitos, estos tests, ¿qué personaje de Winnie Pooh eres? Pues obviamente van directo a tu perfil como consumidor, porque es lo más importante, qué consumes y por quién votas. Sí, creo que ahorita que regresemos del corte retomamos esta parte del Big Data, de cómo sí es un gigante que, no sé, que tiene mucho poder. Y pues en unos minutos más estamos de acá de vuelta en Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir y bueno, pues ¿por qué no? Ya siendo el tercer bloque, con un poco en aras de ir cerrando la conversación, pues platicamos un poco de de este Big Data y cuánta información existe ahí en la red de nosotros y de todo el mundo, cómo se utiliza y después pasar ya como a las conclusiones. Entonces, Ana Laura, ¿te gustaría platicarnos cuál es tu opinión sobre pues toda la información que está recabada en el ciberespacio? Pues es que sí, bueno, creo que en mi opinión sí son dos posturas que se tienen, porque sí el banco también está expuesto a fraude y evidentemente la persona también está expuesta a que justamente la información que se le da al banco llegue un hacker o algún ciberataque y la saquen y hagan mal uso de ella. Y sí estoy completamente de acuerdo que firmas un contrato y que a lo mejor ahí vienen letras chiquitas y cosas por el estilo, ¿no? Pero es eso, o sea, hasta la ley, hasta qué punto le permite al banco hacer ciertas cosas. O sea, es simplemente ya está tu firma, ni modo, ya está tu firma y tú aceptaste. O sea, es esa parte en la que yo me pongo a pensar. Y la otra es, no solamente las personas y el banco son las culpables. Evidentemente, en donde consumes, también tiene una parte de responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, no te pedí la credencial. En el caso de ser justamente una compra física y no en internet, porque como lo comentábamos, era justamente más fácil utilizar. Me encontré una tarjeta, viene el código de seguridad atrás, cosas por el estilo, lo meto y es muy fácil ocuparla, ¿no? Pero entonces es esta tercera parte que a lo mejor no se ve como involucrada, que es justamente el establecimiento, que a lo mejor no corroboró que realmente fuese el derechohabiente o justamente la persona quien lo hizo. Sí, eso sí. O sea, sin duda ahí hay una tercera persona que tiene cierta responsabilidad. Yo quería ahondar en esto que estábamos hablando del Big Data. Me parece, pues sí, que ya, digamos, firmamos el contrato, no sabemos lo que firmamos y ya la información está allá afuera. No sabemos a quién se la vendieron. Y regresando a la cuestión de los hackers y de la personita que se aprende el NIP, no solo son los bancos y los establecimientos y los fraudes, sino son las pequeñas personas que no representan como una institución de crimen organizado, que utilizan las mismas tarjetas y pues sí, ¿a quién se le da esa información? ¿No? Puede ser que una persona hackee esa información que está
en esa gran nube de información que tenemos, de datos. Sí, pues no sé, Carlos, tú que Sí. estás a favor de los bancos. Sí, y en era contra exactamente de iba a los decir. O sea, usuarios. es que si nos ponemos del lado del banco, pues, o sea, si bien entiendo que no existe una cultura, pues también existe un principio de derecho que al desconocimiento de la ley, pues no te exime de su cumplimiento, ¿no? O sea, y pues a mi pensar, en materia bancaria, pues es muy específica, ¿no? Existe la ley de instituciones bancarias o de instituciones crediticias, la ley de títulos y operaciones de créditos, el artículo 3 del Código de Comercio, ¿no? Que dice que es un acto de comercio y cuáles van a ser los actos de comercio. En su Perdón artículo que te 75. interrumpa, pero ¿qué ley te obliga a usar tu tarjeta con responsabilidad? No, te Tal digo cual. que, o sea, Porque como ¿qué tal tal es un que- derecho de resguardo, o sea, te digo que ese es un principio derivado en materia civil, que es un derecho de resguardo en toda En todo vez. caso es tu contrato y tienes ese deber, sin embargo no es equiparable al deber del banco de protegerte. O sea, pero él tendría que asumir toda la responsabilidad, o sea, No, por supuesto que no. Yo nunca dije eso. Claro. Más bien que ni el usuario ni el banco asuman la responsabilidad entera, sino que el banco asuma la única responsabilidad de comprobar que todos sus sistemas son fiables y que como la sentencia tal cual, y que el usuario, en caso de que se demuestre que no son fiables esos sistemas, pueda demostrar que el cargo no reconocido no lo hizo. pero es que ahí nos ponemos en contraposición también a lo que digamos, incluso los bancos, o sea, si no sabían, tú también te puedes negar a dar información y no por eso te pueden negar a dar, ¿cómo se llama?, una tarjeta. Entonces, supongamos que un usuario pues dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero que me den mi reconocimiento facial o mi reconocimiento de una huella dactilar. Entonces, el banco, ¿cómo podría decirte, a ver, ¿cómo te voy a proteger si tú mismo me estás pidiendo o me estás contraponiendo un derecho de intimidad? O sea, yo por eso digo que también tiene muchísima responsabilidad del usuario de cómo, de cómo se está llevando a cabo. ¿Y cuántos tu acto. casos conoces como ese? Bueno, son mínimos, ¿no? Pero exactamente por eso comparto esa idea de que al momento de, la verdad, el sector bancario es muy específico. A mi pensar es muy específico y si bien todos tenemos que tener derecho y acceso a él, bueno, también ese derecho y acceso a él te lleva a una responsabilidad en asumir esa obligación, ¿no? Y por consecuencia, pues no nos podemos eximir diciendo, pues es que el común denominador no tiene una cultura financiera, una cultura cívica y por consecuencia todos los desconocimientos de cargo, pues el banco va a tener que acreditar que él sí cumplió, más sin embargo el usuario no tiene una carga tan fuerte o tan probatoria como el banco, ¿no? Es mi parte un poco. Pero a la vez, ¿no crees que el banco, al otorgarle una tarjeta de débito a una persona que probablemente no va a ser responsable, tenga responsabilidad también? Pero vamos a ponernos en un caso más equiparable, ¿no? Las minorías, ¿no? Un ejemplo, un pueblo indígena, que una persona que esté catalogada en esa categoría como indígena, que vaya y tenga, ¿cómo se llama? Pues querer sacar una tarjeta. Imagínate que el banco le diga, ¿sabes qué? Yo no te veo en condiciones de sacar una tarjeta. ¿No entraría ahí también una discriminación? Entonces no podríamos venir también a decir eso. O sea, el banco, pues si bien sí tiene, ¿cómo se llama?, que intentar Pero tener mecanismos. eso sucede con las tarjetas de crédito. No te las dan si no estás bien en el buró de crédito. O sea, Pero en aspectos y más no es crediticios, una- más no en ese Pruebas de aspecto, ¿no? Exacto. Johnny, ¿qué ibas a sea, decir? en algo? ese punto, yo no lo vería como discriminación, ¿no? Al fin y al cabo, un banco tiene una cierta postura y una cierta regla de a qué personas le vas a entregar una tarjeta o no. O sea, yo como banco me tengo que asegurar que tú como persona que te va a otorgar una tarjeta eres potencialmente, no dejando la responsabilidad, simplemente eres acreedor a que tú te pueda entregar una tarjeta, ¿no? Entonces, vaya, hasta una persona no indígena, ¿no? Puede que no esté catalogado potencialmente para recibir una tarjeta. Entonces, metiendo esa igualdad entre un indígena o un trabajador que gane 25, 20, 30 mil pesos a un indígena, puede ser que a las dos personas no se les dé la tarjeta. Entonces, hay un punto en el que el banco te dice, o desconozco el filtro que haga el banco, o sea, si se checa tu buro de crédito, si tú tienes tarjetas departamentales o si tienes una tarjeta de débito, o sea, desconozco, pero me imagino que se sigue la línea para escoger una persona o no, sigue la misma línea para un indígena o una persona. Pero Entonces, lamentablemente muchas veces esas cuestiones de si te otorgo un crédito o no, sí se basan en cuestiones raciales, en cuestiones de origen, en dónde vives. ¿Para qué te piden el Comprobante de comprobante de domicilio? O sea,
es muy extraña la vez que se le niegue a alguien una tarjeta de débito, por ejemplo, pero a lo mejor las tarjetas de crédito pues sí se pueden basar en ese tipo de criterios y más allá pues vivimos en esta sociedad que te impulsa a que tengas créditos, que te impulsa a tener tarjetas. Vemos la construcción de los bancos del bienestar, que pues el gobierno está en favor de que todos los ciudadanos tengan una cuenta de crédito o una cuenta de débito. Josué, ibas a decir algo. Sí, bueno, yo igual comparto lo que dice mi compañero. No creo que si el banco exige un perfil de un cuentaviente sea una discriminación, porque pues no es un derecho humano tener una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Entonces no te están discriminando de ninguna manera porque no es de a fuerza que ocupes o que tengas que tener una. Entonces, en ese sentido, el que quiera tener una tarjeta, pues se tiene que cumplir el perfil y pues firmar ese contrato donde se constriñe con el banco de que se la va a dar. Entonces, no considero que exista discriminación si no te dan una tarjeta. Pero no, o sea, no es que sea un derecho, o sea, lo repito, vivimos en una ciudad en la que es muy a fuerza que tengas, porque además el tener un crédito bancario de tarjeta son pasos para que después puedas tener un crédito hipotecario, un crédito para comprar un coche. Entonces, pues a lo mejor no es un derecho ni una obligación que tú como ciudadano tengas una tarjeta, pero es un requisito en la sociedad moderna. Ana Laura. Bueno, ahí por ejemplo te lo pongo, digamos, tú eres dueño de un banco. ¿Qué crees? Yo llevo 4 años sin tener trabajo. ¿Me prestas 10,000 pesos? O sea, lo que ellos hacen es justamente algo que comentó, fue una cartera vencida. Lo que ocurre es de que el banco tampoco puede decir, ay, ¿sabes qué? Le presto a todo el mundo para que ellos tengan, pero al final de cuentas, ¿cómo se va a pagar eso? Sí, no es una discriminación, pero es justamente el ver quién sí tiene la capacidad para pagarlo. O sea, Claro, es que no es discriminación, sino es el hecho de que yo le voy a prestar al que tenga para pagarme. O sea, yo no me voy a ir a ciegas a prestarle el dinero a alguien que no lo puede hacer. De hecho, hace mucho tiempo ocurrió algo así en Estados Unidos con hipotecarios. Y de hecho fue la crisis que hubo en Estados Unidos, porque justamente se pusieron a dar diestra y siniestra créditos. Dijeron, bueno, ya todas las personas que pueden pagar, pues ya les dimos el crédito. Necesitamos que nos sigan esos ingresos que son justamente el ingreso de que me pagan el capital y el pequeño interés que yo les estoy haciendo. Entonces dan créditos a todo mundo y pues no todo el mundo tenía para pagarlo. Y es ahí cuando se cae justamente esta parte. Entonces, sí, yo tampoco veo que sea un hecho de discriminación, sino que es el hecho de decir, le voy a prestar evidentemente a quien me pueda pagar. Y cuando no pagan, son las carteras que se venden y son cuando van y empiezan a cobrar de alguna otra forma ya más legal a estas personas. De acuerdo, sí, al final creo que tratando de hacer un resumen de lo que acaban de platicar, son como medidas de seguridad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde a quién recibo como para darle un crédito, hasta ya cuando eres mi cliente, qué medidas de seguridad te brindo para asegurarte de que tu dinero va a estar bien o que no va a haber hackers o crear un blindaje lo suficientemente robusto para que haya menos, menos incidentes, ¿no? Pues ya por ser el último bloque, ¿qué les parece que cada uno nos vaya compartiendo un poco sus conclusiones sobre el caso, sobre la discusión? ¿Te gustaría empezar, Paola? Sí, bueno, pues yo vuelvo a lo de la educación financiera. Creo que es algo muy importante que no sé si necesariamente va a ser implementado como tal en la escuela, pero pues sí que incluso desde la educación en casa, ¿no? O sea, lo que vemos con nuestros padres, cómo ellos mismos pues manejan sus tarjetas de crédito y nosotros también un poco ir aprendiendo, como decía el compañero, ¿no? También a leer las letras chiquitas, a tener más conciencia de la información que estamos dando, no solo a instituciones financieras, sino en general a todos los servicios con los que nos enfrentamos en la vida. Y que, pues bueno, respecto a lo que fue la resolución de la Corte, yo sí creo que debe haber mucha más
parte de responsabilidad por las instituciones financieras, ya que no solo es que presten un servicio, sino que también pues existen gracias a la gente que confía en ellos y a la gente que no solo da sus datos, sino que necesita pues también del dinero, ¿no? Y que pues el contexto en el que vivimos, pues de violencia y de inseguridad, sí creo que es necesario que en cualquier caso que te ocurra, que te clonen la tarjeta o que te asalten, tú sí puedas decir, ¿cómo voy a hacer para no pagar estos 35,000 pesos o estos 40,000 pesos que de repente aparecieron a mi cuenta y que de verdad yo no los consumí, ¿no? Ok, gracias, Aranza. Pues sí, yo sí quiero poner hincapié en que pues la responsabilidad sí es de ambas partes, tanto del banco, la institución financiera, como del individuo que firma su contrato, pero también pues debe haber una tercera parte que es el Estado y que está permitiendo que esos dos tengan sus interacciones bajo un marco legal y que además le dote a sus ciudadanos que tienen tarjetas pues una seguridad de que van a ser tratados justamente, ¿no? De acuerdo, Ana Laura. Pues yo igual creo que pongo en 3 responsables, como te lo mencionaba, que es el usuario, el banco y en dónde compro, evidentemente. Y creo que sí no se puede dar completamente esta parte de, sabes que el usuario es el que tiene que dar las pruebas, porque creo que en tal caso tampoco existiría la Conducef, que es justamente quien ampara en ciertos casos de problemas con bancos. Entonces creo que sí serían estos 3 responsables, pues también este tercer involucrado, que fue donde se consumen las cosas, también es el que tiene que decir, sabes que sí se me pasó, o es que sí era idéntica la firma o algo por el estilo. De acuerdo, yo soy. Yo comparto el criterio que dio el Pleno de la Suprema Corte, en el cual el banco, teniendo toda la infraestructura, tiene que dar las pruebas y, sin embargo, bueno, de estas medidas de seguridad, bueno, avanzar cada vez más en estos mecanismos para que estos datos realmente sean protegidos y los usuarios no tengan pues el miedo de que van a estar sus datos personales regados y precisamente eso. Sin duda. Sí. Isabel. Para concluir, yo también coincido con la Suprema Corte. Yo considero que no debe ser responsabilidad enteramente del usuario comprobar que el cargo no lo realizó, pero a su vez tampoco se le debe cargar todo al banco. Y también considero que cada caso debe estudiarse de manera muy particular y siempre tomando en cuenta la protección a los datos personales, que cada vez es más la información que se le otorga a las instituciones financieras con el fin de que las medidas de seguridad sean mayores. Entonces es un tema delicado y se va a poner interesante todo lo que viene. Así es. Johnny. Yo terminaría en que la responsabilidad es compartida, tanto del usuario como del banco. En el usuario, protégete hasta donde tú puedas, o sea, guarda tus tarjetas, ten más seguridad o sé más precavido en qué sitios metes tus tarjetas, en dónde compras, y más que nada la ética, si sabes que posiblemente hay a veces que no sabemos, el restaurante donde compramos aparece con otro nombre y en el momento en el que se carga tu estado de cuenta aparece con un diferente código, diferente, entonces tú dices, ¿sabes qué? Pues no lo reconozco y tú lo metes como un cargo reconocido, aunque tal vez haciendo memoria recuerdes que efectivamente tal fecha y concuerda con la hora que compraste, pues sí, o sea, es la ética y la responsabilidad tú como ser lo más honesto posible, ¿no? Porque me imagino que ese respaldo que se da al banco o actúa de esa manera es porque algunas veces algunas personas intentaron jugarle y ganarle al banco diciendo, ¿sabes qué? Se me hace fácil, tengo una tarjeta, compro exageradamente, pero le quiero engañar al banco. Y pues claramente el banco tiene que mostrar esa postura de resguardo, decir, ¿sabes qué? Yo te voy a proteger o voy a hacer lo más transparente posible, en el sentido, si tú tienes la culpa, pues ni modo, mano, ¿no? Te tiene que cargar la ley o a lo que corresponde, pero si tú eres el perjudicado, pues tengo que hacer yo como banco y tú como cliente que confiaste en mí, pues de resguardarte y de darte el mejor trato posible. Totalmente.
Carlos, Pues comparto la misma idea, ¿no? Que la obligación o la responsabilidad es de ambas partes, tanto de la institución crediticia como del usuario, ¿no? Pero tal vez a mí me hubiera gustado que tal vez la sentencia pues también hubiera puesto algunos límites o algunos estatutos o alguna forma en la cual también pues se dijeran cuáles son realmente la responsabilidad también de los usuarios. Toda vez que, bueno, si bien en general o en aspectos generales sabemos, ¿no? Cuáles son sus obligaciones, pues realmente se encuentran en diferentes leyes y a veces, bueno, los que son desconocedores de eso, pues obviamente no tienen acceso a dicha información o a dichas obligaciones que se desprenden de ese contrato, ¿no? Entonces, me hubiera gustado también que tal vez la sentencia se hubiera pues versado sobre ese punto en donde, ¿sabes qué? Como institución financiera, sí, tú tienes que recabar todos los medios para comprobar, ¿no? De que está resguardados los datos personales y que la persona que está haciendo esa transferencia o esa acción financiera, bueno, es el usuario. Pero también creo que faltó que la sentencia se pronunciara que, ok, tu usuario también pues son estas obligaciones que se desprenden pues de dicho contrato de adhesión o contrato de acuerdo de voluntades que estás celebrando con la institución financiera, dirías. de acuerdo. Conclusión. Pues bueno, muchas gracias a los 7 por haber venido hoy. Creo que es importante, pues de vez en cuando tomar conciencia sobre las cosas que hacemos y como decían, la educación financiera y cómo brindamos nuestros datos. Y pues bueno, creo que el tema da para mucho más. Se nos acabó el tiempo. También gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Sazo. Muchas gracias.